Te pide por doña Rosy y por José Daniel también, ayúdalos, bendícelos. Te pide por mí también, por Salomón, Joy, Candy y yo. eh, sánanos, protégenos, provéenos. También doña Cristina te da gracias, Señor, porque su hija está bien. Gracias por las bendiciones que les has dado. También doña Rosy te pone 4 peticiones especiales, Señor. Tú las conoces y te pide por Alex, que por cierto ayer estuvo cumpliendo años. Haz la obra en la familia de doña Rosy, guárdala, provéele, ayúdale, síguele usando, líbrale del mal. Te pedimos por Walter, Señor, también, que lo ayudes, que sanes a su esposa, que el 7 de diciembre esa operación que le van a hacer, tú la guíes, que la que ya le hicieron siga evolucionando bien, Padre. Bendice también a su hermana Zaida, que sus pulmones puedan responder, por favor. Tómala en tus manos. También te rogamos, Señor, por que bendigas a Walter Hijo, Jordi, Carla y Judith también. Provéeles todo lo que necesitan, provéeles para estas operaciones. Te rogamos por Luis Fernando que también nos sane, Señor, por favor, que se recupere y también le proveas y haga la obra en él, en Paola, en toda su familia, Señor. Haz la obra en Lucía y en Fiorella. Padre, bendice el servicio de esta noche. Sé glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El hermano Walter va a empezar con la lección. Ahí lo voy interrumpiendo para que sigamos teniendo peticiones. Hermano Walter. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas Buenas noches. bendiciones. Estamos en Facebook ya también, ¿verdad, jefe? Sí, exacto. Ok. Bueno, por los que están compartiendo esta noche con nosotros la palabra de Dios, pues muchas bendiciones también. Dios les bendiga. Y muchas gracias por compartir con nosotros. Amén. Gracias a Dios por este día y por esta noche, pues que nos permite vivir y compartir su palabra. Gracias a Dios por todas las bendiciones. Amén. Bueno, sí, les ruego que pues puedan seguir orando siempre por mi hermana que aún está bastante delicadita, ya va casi para 2 meses y no reacciona bien todavía. El coronavirus hizo estrago en sus pulmones y entonces se le ha complicado a ella bastante y está luchando. Entonces, para que Dios pues haga un milagro, tenga misericordia de ella. Dios sea glorificado, ¿verdad? En esta enfermedad, que Dios tenga misericordia, que pues la levante. Sé que para Dios no hay nada imposible. Y sea la voluntad de Dios. Y también pues por la operación de mi hermana, de mi esposa, perdón. Que todo salga bien, que Dios dirija la operación, es ahora el 7 de diciembre. Entonces, que Dios supla también ahí económicamente para pues salir adelante ahí con todos los gastos. Amén. Y muchas gracias por lo que están orando y lo que irán a orar por estas peticiones. Muchas gracias por todo. Amén. Hermanos, sí, en la Biblia vemos y conocemos muchos personajes muy famosos en la Biblia que nos menciona, ¿verdad? Y cada uno de ellos son bastante interesantes, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho a través de estas personas. Y yo me pongo a pensar, cómo Dios puede a nosotros utilizarnos y hacer grandes maravillas. Pregunto, ¿puede hacer eso Dios hoy en día con sus hijos? Amén. Claro que sí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que aún mucho mayores, dice, ¿verdad, pastor? Usted me llamó mucho la atención porque se me perdió ahorita el versículo donde dice que en grandes obras
están preparadas para que nosotros anduviéramos en ellas. No me acuerdo en qué. Efesios 2:10. Ok, no, no los puede leer, pastor, por ahí. Hace Sí, favor. sí. Dice así. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Efesios 2:10, excelente. Amén, gracias a Dios por ese versículo. Qué interesante porque a veces, hermanos, nosotros no las creemos. Y ni siquiera a veces yo siento que, como quien dice, no la pulseamos, aún siendo hijo de Dios, ¿verdad? Porque Dios no ha puesto todo prácticamente. Incluso digo que íbamos a hacer cosas mayores Ajá, Juan 14. de lo que, ¿verdad que sí? Sí, en Juan 14. Exactamente. Y cuando Dios dice en su palabra que la oración del justo puede mucho, eso es una gran promesa. Amén. Y a veces, digamos, nos conformamos o como que no nos reactivamos, siento yo, no sé, o algo nos falta aún más todavía, porque cada día debemos ser mejores cada día para el Señor, para hacer su voluntad y servirle, honrarle y glorificarle, ¿verdad? Así es. El compartir la palabra de Dios en cualquier rincón del mundo eh, es una gran bendición, porque estamos obedeciendo a lo que Dios nos ha enviado, que es llevar el evangelio de la salvación al mundo, ¿verdad? Que es la comisión que el Señor nos ha encomendado. Y recordemos que también Dios nos ha dado poder por medio del Espíritu Santo, por medio de la persona del Espíritu Santo, para hacer la voluntad del Señor, para Amén. servirle y honrarle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que a veces nosotros no nos la creemos o nos conformamos o creemos que no lo podemos hacer o que no tenemos, y esa a veces yo siento por esa falta de fe o muy poca fe, ¿verdad? Pero por supuesto que podrá haber razón de estar en ese estado. ¿Por qué? Porque si no estamos orando, no estamos meditando, leyendo la palabra de Dios o participando en los estudios o congregándonos, pues muy difícilmente vamos a tener esa reacción que el Señor quiere que nosotros tengamos. Así es. O no es así. ¿Mm? Sí, Así claro, es, ¿verdad? claro. ¿Verdad que están de acuerdo, no? Así es. ¿Qué Sí, dicen señor. ustedes, hermanos? Así es. Sí, Totalmente. es cierto. Digamos, ese interés, ese poco interés de poder compartir los estudios, de poder escuchar la palabra de Dios, bueno, tal vez usted no tiene el libro, pero puede estar de oyente, escuchando, alimentándose espiritualmente, llenándose de la palabra de Dios, eh, de, o estarnos congregándonos, estar, digamos, cada día, pues, santificándonos como el Señor quiere, ¿verdad? Amén. Son muchos factores en la cual nosotros debemos tener mucho cuidado porque cuando nosotros nos congregamos, no solamente muchas personas dicen, bueno, es que no es necesario porque uno puede estar en la casa orando y eso y lo otro. Bueno, pero es que también la palabra de Dios en la Biblia dice que debemos de congregarnos Amén. para animarnos unos a otros, Así es. ¿verdad? Ok, Amén. y resumiendo todo esto que estoy hablando, digamos, pero sí queremos que Dios haga grandes maravillas en nuestra vida, pero ¿dónde está nuestra parte? ¿Qué le estamos dando al Señor?
estamos sirviéndole. Ujú. Recuerde que una vez que nosotros hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, Él nos dota de habilidades, de dones, Ujú. y a cada uno de nosotros, y debemos de saberlo explotar, de saberlo aprovechar para el Señor, Ujú. ¿verdad? Así es. Y eso me llamó mucho grande la atención porque, bueno, estos personajes de la Biblia, podemos mencionar aquí muchos, ¿verdad? Uno de los grandes apóstoles, digamos, como Pablo, y, Ujú. y, y también me llamó mucho la atención el caso de Pedro. Ujú. Pedro, Pedro, pues, ¿quién no conoce a Pedro en la Biblia? ¿Ah? El- la narrativa de él, de las cosas que él vivió, pero ¿quién es Pedro? El que nos menciona en la Biblia. ¿Quién es Pedro? Pedro es un apóstol, fue un apóstol, fue un pecador, un pescador, perdón, y fue, Mm. digamos, también el que negó a Jesús, ¿verdad? Que lloró desconsoladamente, que también pecó, o es otro ser humano igual que cada uno de nosotros, con Ujú. sus debilidades y fortalezas, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención cuando Pedro, en un pasaje de la Biblia, bueno, Pedro también fue uno de los que caminó sobre el mar, ¿verdad? Ujú. No caminó mucho, pero caminó por lo menos medio paso, un paso dio, ¿verdad? Sí. Y me llamó mucho la atención porque era un simple pescador, perdón. Y la cosa es que Pedro andaba con Juan. Ellos en el libro de Hechos mencionan que ellos se congregaban en la iglesia, la hermosa que se menciona, ¿verdad? Ujú. Y ellos ahí, de- sí, perdón, Perdón. Sí, sí. Antes de sí, continuar, iba a decir hermano. algo. Sí, antes de continuar. Sí, en el templo, bueno, dice ahí en la puerta del templo, que Ajá. se llama, dice la hermosa, ¿verdad? Perdón, hermano. Eh, aquí narra bastante, sí, me escucha. Apenas pueda, quiero compartir dos cosas, pero apenas usted vea el momento. Ah, ok, ok, sí, señor. Si quiere, sí, ok, si gusta de una vez, pastor, Bueno, de ok. una vez, Eh, una cosa es sí, que señor. ahora que usted está hablando de Pedro, vea lo que dice Gálatas 2, Ujú, este, versículos 7 y 8. Dice Pablo, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Este, ujú. vamos a ver, hay otro versículo parecido a este. eh, ya se lo voy a leer. Eh, Versículo 6, Gálatas 2:6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace sección de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, lo que quiero entender con estos pasajes, que Pablo entendía que así como Dios usó a Pedro, lo podía usar a él. Y esta es la idea de lo que usted está hablando, hermano. Y entonces nosotros podemos pensar que si Dios usó a Amén, Pedro, si Dios usó a Pablo, también nos puede usar a nosotros, ¿verdad? La mejor posición en que podemos estar amén, para que Dios nos use es humillarnos delante de Él, reconociendo que Él es el único que puede hacer sus grandes obras a través de nosotros, por la misericordia y gracia de Él. Eso es una cosa, hermano, que quería compartir. La otra es que esa puerta la hermosa que usted mencionó era parte del templo en Jerusalén.
No es un templo, sino que es parte del templo de los judíos y se llamaba La Hermosa, esa puerta. Ese templo tenía varias puertas. La cual- Ajá, Entonces, cuando habla de, exactamente. Y todo, por ahí también quedaba cerca. Sí, perdón, señor, perdón. sí, esa estaba Sí, diga, siga. en el templo de los judíos, ¿verdad? Ajá, Los cristianos se reunían a veces ahí o afuera de ahí o por esa puerta, pero tiene que ver con el templo de los judíos, porque como esos cristianos, ajá, esos primeros cristianos eran judíos, no eran gentiles, ¿verdad? ajá. Entonces por eso ellos, inclusive cuando Jesús subió al cielo, al final de Lucas, dice que ellos regresaron al templo y estaban todos los días en el templo. Se refiere al templo de Jerusalén. Ese era el templo donde se reunían los primeros cristianos porque eran cristianos judíos, ¿verdad? No, nada más para que entendamos eso, porque me parece, ¿verdad? Que quizás hay personas, bueno, no, nada más para que entendamos y nos ubiquemos geográficamente, los primeros cristianos realmente no tenían un templo. Cuando habla del templo, era el templo de los judíos. Y los primeros Ahí cristianos lo se que reunían. sí, se reunían. ¿Y otro lugar donde se reunían, cuál era? Eh, por ahí, en esta parte menciona algo de el pórtico que se llamaba Salomón. También esa es parte del templo en Jerusalén Se y, reunían en las y casas. en las Ujú. casas. De hecho, en En las algunas casas. casas, sí, en las epístolas nos habla, saluda a la iglesia que está en tu casa, porque como ellos no tenían templos, Mm, entonces lo que hacían era que las iglesias se reunían en una casa de un hermano, ¿verdad? Sí, no, era eso, esas dos cosas que quería imagínese. compartir, sí. Y ahí Y, que doña sí, Laura no, nos no, comparta muchas café, gracias. con mucho gusto. Ajá, sí, las empanaditas que hace doña Laura, Sí, ¿no? sí, véalo, no, qué bárbaro. Oh, y don Mario, don Sí, Mario, que siempre nos invitaba ahí a las empanaditas de queso y de sí, frijoles. sí, de chorizo. Imagínese, Bueno, gracias, imagínese. hermano. Ujú. Sí, no, Está excelente, súper excelente buena agua. aportación, jefe. Ajá, con mucho gusto, hermano. Ajá, excelente. Sí, y qué interesante es que ahora que eso usted nos dice, ¿verdad? Imagínense que, bueno, ellos tenían ese templo que se reunían ahí los judíos y hoy nosotros pues tenemos más, porque no Sí, solamente tenemos el templo físicamente, sino que tenemos la tecnología, imagínense, que amén. aún así muy pocos se meten para congregarse, para Sí, escuchar y compartir, ¿verdad? cierto. Qué increíble, ¿ya? Sí, O sea, ya como que dice, no hay justificación, sí, no hay justificación, como que, Así sí, es. porque ya imagínense que aquel entonces ellos se reunían y solo en esa parte y en las casas, ¿verdad? es cierto. Sí, ¿Verdad? Pues es una sí, gran enseñanza esto que nos está ahorita pues, hablando, ¿verdad? amén. La palabra del Señor y gracias a Dios la bendición que Él nos ha dado a través de su Hijo. Ok, Ujú, entonces quiero con esto en contexto de lo que acabamos de escuchar y aprender en este personaje de Pedro, y me llamó mucho la atención y ya le voy a decir porque Pedro era, como dije, un simple pescador, ¿verdad? ujú, Y Dios lo eligió pues para ser su discípulo y apóstol. ujú, Y más sin embargo, ya, y como todo ser humano con sus debilidades, incluso los negó, ¿verdad? Y pues eh, él se arrepintió, lloró profundamente y vemos pues todo lo que Pedro eh, nos habla la Biblia, ¿verdad? Toda la narrativa de parte de la vida de él. Me llamó mucho la atención porque, como él decía, no tengo ujú. nada para ofrecerte o darte, pero lo que tengo te lo doy, Amén. ¿verdad? Pero, Ujú, y él era consciente que Dios actuaba en él eh, porque lo que él hacía, las maravillas que él hacía no eran hechas, digamos, porque él fuera
tuviera poderes o esto y lo otro, ¿verdad? Como les Ajá. explicó a ellos ahí en el capítulo 3 de Hechos, de lo Ajá. cual les invito a abrir su Biblia ahí porque vamos a enfocarnos muchos en el capítulo 3, Ujú. ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando Dios nos utiliza grandemente, de alguna otra forma, y llegamos a ser de bendición para muchas personas o a una persona, Ujú. la honra debe ser siempre para el Señor, Amén. ¿verdad? Porque la honra le pertenece a él. Pedro les aclaró ahí a todos ellos después de que había hecho el milagro en el cojo, Así ¿verdad? es. Ujú. Pero hoy en día vemos muchos personas. El que tiene que pagar hoy es Walter. Walter tiene que pagar internet. Hermano Walter. Pague, pague. Rosita, vea, ahí tiene un candidato. Vamos a ver. Están luchando por estar en primer lugar. Hermano Walter, no se escucha. Ok, él se salió para volver a entrar. Ya casi, hermanos. Ujú. Mientras hermano Walter viene, esto que él está mencionando es muy importante. Y recordemos que Dios nos usa si nosotros nos sometemos a Él, ¿verdad? Y si hacemos las cosas para glorificarle y ser de bendición para otros. A veces pensamos, es que tal vez esa persona es bien capaz, tiene muchos talentos. Bueno, todos esos talentos que tengan las personas deben usarse para el Señor. El problema es que cuando Dios nos bendice hay a personas que Dios les bendice con muchos talentos. Este, Hay otras que Dios les bendice dándole belleza física. Hay otras personas que Dios les bendice económicamente. Y todo eso, en lugar de que nosotros lo usemos para la gloria de Dios, todo lo que nos dé, la salud y todo lo que nos dé, a veces más bien son un obstáculo, porque entonces ya no queremos servir a Dios porque pensamos que ya no lo necesitamos, ¿verdad? Y realmente, claro que lo necesitamos y todo lo que tenemos debe ser para servirle a Él y para glorificarle a Él. Hermano Walter. Sí, gracias, pastor. Disculpe porque imagínate que fue que estaba conectado con un internet ahí, no el de la casa, sino uno que ando siempre en el carro y como tiene buena capacidad, Ajá. pero esta vez me falló más bien, Ah, sí, ahí Rosita. porque Oiga, oiga, Rosita, ¿escuchó, Walter? entonces, Rosita, ¿qué estaba diciendo Rosita? Cuénteme. Dígale, Rosita. Pague, pague. Bueno, sí, bueno, yo creo que sí, esta vez yo creo que sí, no hay quite. Tiene razón, tiene razón. Pero bueno, sí, sí, no, algo quería contarle, pues algo que realmente me sorprendió, casi que recién recibido a Cristo, yo más o menos estaba en esa época, ¿verdad? De que uno teniendo el primer amor, teniendo sed, buscando al Señor y todo eso, invité a mi esposa que fuéramos al estadio. Ajá. No quiero mencionar de la persona, pero el líder que llegó ahí, bueno, se llenó el estadio prácticamente, pero viera que salí muy defraudado más bien, en vez de salir espiritualmente lleno y de todo, ¿verdad? En todo el entusiasmo que iba y todo eso, más bien salí defraudado porque este, el pastor, el líder ahí que estaba en ese momento, eh, comenzó como a orar
Y en eso pegó un grito fuerte y que todo el mundo se cayó, ¿verdad? Todo el mundo se cayó y solo mi esposa y yo y Walter quedamos parados. Casi más bien nos caen encima. Y después de eso vi que todo el mundo tratando de tocar al pastor ahí, de Jack y de todo eso, ¿verdad? Y entonces eso, no sé, yo sin conocer mucho en ese momento la palabra del Señor, me vine aún así, me vine como, me vine mal. Y entonces, todo eso, entonces, ¿qué me da a entender eso, verdad? Que la persona se llena de ego por las cosas que a veces Dios pone, Dios puede utilizar a quien Él quiera, porque Dios es soberano, ¿verdad? Y Dios puede utilizar incluso, como dicen, utilizar una piedra para que hable por Él, ¿verdad? Pero el hecho acá es que no debemos de echarnos nosotros la gloria, sino que la gloria debe ser para el Señor, Amén. ¿verdad? Eso es en cuanto a eso. Entonces, se me vino aquí esto, lo de Pedro, que incluso ayer estaba preparando yo este mensaje, este devocional acerca de Pedro, y vamos a hablar un poco bueno, de Pedro bastante y un poco del cojo que habla acá en el libro de Hechos, capítulo 3. Pero ¿quién era el cojo que habla la Biblia acá? ¿Quién era esa persona? Veamos lo que nos dice la Biblia. Primeramente vamos a leer desde el primer versículo y veamos lo que nos dice. Dice, Pedro y Juan. Perdón, hermano, estamos en Hechos 3, ¿verdad? Versículo Hechos 1. 3, sí, señor. Sí, ok. Versículo 1, Hechos 3, versículo 1, ¿verdad? Y se titula ahí curación de un cojo, ¿verdad? Entonces, veámoslo acá desde este punto de vista, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice, lo narra acá, porque esto fue otro milagro que Dios hizo a este cojo, ¿verdad? Y pues que utilizó a Pedro. Y, y, y todo el mundo pues más bien se maravilló de lo que Pedro había hecho, que incluso le hicieron un círculo todo el mundo se reunió alrededor de él como maravillado de lo que Pedro estaba haciendo y todo eso, y estaban atónitos prácticamente, ¿verdad? Y se imaginan que era Pedro el que tenía el poder en sí. ¿Y qué es lo que les dice Pedro a ellos? No se equivoquen, como quien dice, no pongan los ojos en mí porque no fui yo, ¿qué les pasa a ustedes? Les dice, ¿verdad? Y ella comienza a hablar de Jesús a ellos. Y comienza ahí la narrativa que ellos lo negaron, que lo entregaron, que lo mataron, ¿verdad? Y ahí vamos entonces a leerlo para conocer un poco más de lo que la palabra de Dios nos dice acá en capítulo 3 de Hechos. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, ojo que dice que de nacimiento, ¿verdad? A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Yo solo me pregunto, bueno, qué curioso, este hombre llegaba ahí para pedir limosna. ¿Por qué no dice que en la entrada, digamos, en la entrada, ¿verdad? Del templo que se llama La Hermosa, es en la puerta prácticamente, para que todo mundo que entrara, pues el interés de él que le dieran limosna, ¿verdad? Y eso seguro probablemente era su sustento diario. Él estaba acá viendo desde el punto de vista físicamente, económicamente, puede sustentarse, alimentarse y todo eso. Uno se pregunta, ¿y por qué él nunca buscó la manera de ingresar, estar adentro, congregarse o orar, como lo hacían los demás del templo, adentro del templo? Pero bueno, la Biblia no dice eso. Tal Dice vez, nada más, sí.
Tal vez, no estoy seguro, hay que confirmarlo. Por ser cojo, tal vez no podía entrar ¿Y por qué entonces si entre varios lo llevaban? Uno se pregunta por qué si dicen que lo llevaban y lo ponían ahí, ¿por en qué la no lo puerta, ponían dentro? Sí, ¿por qué no lo metían? porque posiblemente, o sea, no estoy seguro, pero no, Ah, ya le entiendo. sí, sí, posiblemente por tener eso, Un defecto, un quizás, Una defecto. discapacidad, sí. sí, quizás por Exactamente. eso no podía entrar. O sea, no estoy seguro. Y, y si fuera así, bueno, yo sé que por lo menos, hermano Walter y hermanos, Sí, señor. por lo menos los sacerdotes no podían tener eh, alguna imperfección física en el Antiguo Testamento y todo eso es una lección para nosotros en el Nuevo Testamento de que Jesucristo era perfecto. No, no estoy hablando físicamente, sino Ujú, espiritualmente. El sacerdote tenía que ser eh, bien o digamos sin ningún defecto físico y eso representa que Jesús, que es el sumo sacerdote, iba a ser una persona sin pecado, ¿verdad? Y no ujú. estoy seguro si podían permitir a un cojo entrar. Eso sería bueno en un futuro tal vez saber si era así o no. Bueno, Ujú. sí, es interesante, ¿verdad? Porque tal vez hoy en día muy difícil verlo así de esa forma porque Exacto, nada que ver, ¿verdad? nada Pero que tal ver, sí, vez por la tradición de ellos en aquel entonces, ujú, como en los sacrificios que tiempo también, de Levítico, ¿verdad? Que hacían sacrificios que tenían que sacrificar animales puros, ¿verdad? ajá, exacto. Este, que para pues, el perdón de los pecados y todo eso, y entonces por ahí debe andar la idea, ¿verdad? Prácticamente, que Y, no deben de tener defectos. y perdone que me cambie un poquito el tema, hermano, No se preocupe, pero más bien si alguno tiene algún otro comentario, alguna consulta, duda, bienvenido sea porque aquí todos aprendemos y vamos sobre la marcha. sí, quería aportar algo más. Hoy Sí, día señor. tenemos que recordar que Dios, bueno, Dios no rechaza a nadie por algún defecto físico. De hecho, Así es. más bien, como aquel ciego, Jesús dijo, le preguntaron a los discípulos a Jesús, ¿por qué nació este ciego? ¿Es que pecó él o sus padres? Y Jesús les dijo, no es que pecó él o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, es que este hombre ha nacido ciego. Así que si tenemos algún imperfecto físico, eso no es un rechazo de Dios, más bien quizás en ese defecto Dios quiere glorificarse, porque Dios nos ama totalmente a todos por igual y nos acepta por medio de Jesucristo, no importa cuál sea nuestro defecto espiritual o físico, si nos arrepentimos y venimos a Dios. Nada más que en el Antiguo Testamento había cosas Sí. que se hacían y el propósito era para que se convirtiera en una lección y para que apuntara a Cristo, el perfecto sumo sacerdote, el perfecto Salvador. Sí. Sí, Amén. me acuerdo del amigo la única descendencia de Jonatán, ¿cómo se llama? Fijoset, creo Ah, que sí, es, cierto, Digo, cierto. que sé. él era lisiado, ¿verdad? Exacto. Ujú, De sí, los pies, sí. Y pues tenía una discapacidad y Dios tuvo una misericordia inmensa con él, ¿verdad? Amén. Ujú. Pues le restituyó todo lo que era de Jonatán, ¿verdad? Ajá, Por medio de David, ¿verdad? exacto. amén. Y eso demuestra que Dios es misericordioso para con todos, aún más, perdón, con todos igualmente, pero también Él se fortalece, perdón, Él se glorifica en la debilidad, digamos, de la Amén. persona. Así es. Una También pregunta. está, perdonamos otra cosa, también está, es un ejemplo muy grande de cómo es que Dios usa las debilidades o hay veces, tal vez debilidades espirituales o debilidades ya Física. físicas. Está este Nick Vujicic, que es Ajá. un australiano, Sí. que Dios lo ha usado grandemente. Él es una persona que no tiene manos, no tiene brazos, no tiene pies, y lo que Dios ha hecho a través de él es asombroso.
Amén. hasta una familia tiene ya de hijos. Sí, Sí. increíble. Amén. Sí. Imagínense. Y esto que Johnny nos habla me recuerda también en el caso de Pablo. ¿Se acuerda Pablo? El Sí. aguijón que tenía que en su Sí. debilidad. Exacto. Que era una de sus debilidades. Imagínense, pues era para más bien, decía, bueno, más, en mi debilidad más bien me fortaleceré, dice. Amén. Que Rosita es tiene en la una gracia del pregunta. Señor. Sí, señor. Sí, Rosita tiene una pregunta. Diga, Rosita. Rosita. Aquí estoy. Una pregunta. ¿Moisés era tartamudo? Eh, Esto es interesante porque Moisés sí tenía problemas al hablar, él no podía hablar corridamente o, digamos, al menos en la Biblia él dice que a él le costaba hablar. Ajá, y él fue usado por el Señor para Exacto, salvar al pueblo. exacto, sí, exacto, muy Ujú. bien. Excelente, sí, excelente excelente, sí, ejemplo. Y además hay que sí, recordar que Moisés vivió los primeros 40 años en el palacio de Egipto y los segundos 40 años los vivió en el desierto. Entonces, si él vivió en el desierto con las ovejas, él no hablaba mucho. hablaba el Muy, lenguaje de las ovejas, ve, sí, sí. Y dicen que cuando uno no usa un idioma, como que pierde algo. Entonces, también eso pudo haber cooperado en que él fuera tartamudo, ¿verdad? claro, Porque, si no socializaba tanto, entonces podía perder mucho la sí, interacción que había entre personas y todo eso. exacto. Y según él, Dios no lo podía usar por eso y le puso a Aarón. Y por último, Dios habló más. Yo siento que habló más por Moisés que por Aarón. Sí, Sí, y sí. también es bonito cómo es que, digamos, en cuanto a los sacerdotes, Dios muy claramente, en ese tiempo, como en el tiempo del Antiguo Testamento, todo Dios lo hacía de una forma muy física, las leyes y todo, para que, como papi dijo, en estos días nosotros lo veamos espiritualmente. En el caso de los sacerdotes, tienen que ser perfectos porque eventualmente un día iba a llegar una persona, una persona, el único sacerdote que era sin pecado, que iba a ser 100% perfecto. Entonces era una imagen de Cristo. A ver, Exacto. Ujú. a ver, sí, el lindo ejemplo, porque hasta en eso somos bendecidos, ¿verdad? Que al justo, como dicen, que, que Jesús puro, completamente puro, que no pecó, Así es. este, eh, él cargó todos nuestros defectos, nuestros pecados, Amén. para que usted y yo pues seamos limpios ante el Señor y seamos revestidos de la justicia de Cristo, ¿verdad? Miren Amén. qué gran bendición, ¿verdad? Nos ha dado Dios en Cristo, man. Qué grande. Sí. Sí. Amén. Aunque hay que aclarar que, digamos, los defectos, ya sea, digamos, una persona que tiene un defecto físico, digamos, eso no es digamos, no es directamente. ¿Cómo entender? Es para que Dios se glorifique, no porque Dios, digamos, en el caso de que Dios nos sanó nuestras heridas y todo eso, fue en el momento que Él estuvo en la tierra. Entonces, digamos, en esos momentos, esos tiempos, puede ser que una persona cristiana tenga, digamos, una cicatriz muy grande en el cuerpo, ¿verdad? Y eso no, y que nació con eso. Eso no significa que es porque Jesús no lo limpió de eso, no, sino que es simplemente para que Cristo sea glorificado en ese efecto, digamos. Sí, Exacto. de hecho, Exacto. mayor defecto que podemos, digamos, no tanto en lo físico como digo yo, como el pecado, ¿verdad? Así es. Exacto, sí. Eso es lo principal, lo más importante que Cristo, por lo que Cristo murió, por nuestros pecados. Exactamente, imagínense, un defecto, ¿verdad? Que Sí, traemos desde que nacemos, sí. Sí. Hermano desde que Walter, nacemos. Sí, señor. podemos hacer una Diga. pausa, aunque hace rato no lo dejamos como ir más fluido, pero yo creo que enriquece que todos participemos. Amén. Sí, no, excelente. No, si eso está para, pues, para más, para sacar más preguntas y si hay alguna duda, pues entre todos aquí, a la luz de la palabra de Dios, respondemos y pues aquí vamos porque eso es lo bonito, participar, que el Señor nos hable a través de su palabra, ¿verdad? Amén. ¿Puedo dar unos anuncios, hermano, y a orar Sí, por señor. unas peticiones? Sí, señor. Ok, vamos a tener una persona más ayudándonos en el equipo de maestros.
Quiero Qué recordarles, bendición. sí, sí, gracias a Dios. Quiero recordarles que los requisitos para estar en este equipo, bueno, ya el equipo ya tiene sus personas, ¿verdad? Pero necesitamos más personas. Los requisitos es que la persona conozca al Señor, haya sido bautizado correctamente, haya sido discipulado, o sea, haya recibido el discipulado 1, tenga buen testimonio, se congregue, ame la palabra de Dios, ore. Y todos estos requisitos los cumple la hermana Cristina. Y ella quiere empezar ayudándonos en el equipo de maestras. Felicidades, Entonces, Cristina. amén, Amén. amén. Qué bendición, señora Gracias. Cristina. Felicidades. Excelente. Sí. Amén. Sí, Sí. sí, Se ajá, le corta, pastor. ok. Se le corta. Pague, No pague. escuché nada. Doña Cristina, Sí, no que yo le doy gracias a Dios porque de verdad que es una bendición para mí como que Dios se fije en mí para servirle y a la vez servirle a Dios, que para mí es un honor. Pague, pague. Yo siempre le pido su gracia porque sin ella no podría hacer nada. Y, y me gusta mucho una palabra de él que nos dice en Josué, de que él no nos dice que nos esforcemos, nos manda a esforzarnos. Y, y eso es lo que yo siempre he tratado con la ayuda de él, esforzarme, porque cuando nací de nuevo quiero hacer todo eso nuevo, amar, conocerlo a él, amarlo y dejar que el Espíritu Santo vaya renovando mi vida. De ahí, y eso sí, solo con la ayuda de Dios. Ahora que el hermano Walter decía de que a veces no lo creemos, no la creemos. De verdad que yo también, yo no me creo a veces eso de que ahora estoy discipulando y que ahora Dios me invita así a ser maestra de niños y uno no se lo cree porque uno conoce sus limitaciones. Uno sabe que uno no puede, pero lo bonito es que Dios no ve eso, no ve nuestras limitaciones. Para Él somos perfectos, para Él, Amén. para eso nos va preparando Él en el camino. Y sí, yo glorifico a Dios porque la verdad es que todo esto es para su honra. Y también le pido siempre que me ayude a que esas bendiciones que Él me da, como decía el hermano Walter, que no nos eleve, que siempre me den humildad para siempre tener claro que lo que hago es por Él. Y a mí me gusta mucho, hay en el Salmo 27:7 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Si esto que hago es por la fuerza de Dios, la fuerza que me da Dios, porque por mi fuerza sería en vano. Me iría rápido o me aburro o me da pereza, pero si las cosas las hacemos con la fuerza de Dios, con la gracia de Dios, todo va bien. Y sí, no, gracias por tenerme ahí en ese equipo, en ese nuevo Amén. equipo. amén. Exacto. Entonces, bueno, gracias a Dios por eso, porque realmente necesitamos más personas que nos ayuden en la escuela dominical y en otras cosas, pero necesitamos personas así que amen a Dios, que lo conozcan y le estén siguiendo fielmente. Escucharon los requisitos, ¿verdad? O es que me dijo doña Rosy que se había cortado. Sí, Sí, se si gusta, escucharon. mejor lo vuelve a decir. No, bueno, yo escuché todo bien. Yo creo que es que doña Rosy ha tenido problemas con el internet. Entonces ya se le cortó a ella. Ah, ok. Porque yo escuché todo bien. Ve, ella. Pague, Se pague. salió. Doña Rosy, pague. Ok, Yo escuché todo bien, sí. ok. Entonces, lo que quiero decirles es esto. Entonces, a partir de Yo no ahora, escuché. le voy a pedir, doña Rosy, luego escuche la grabación y escucha lo que dije. Y puede incluir a doña Cristina en el chat de las maestras, por favor. Doña Rosy, ¿me escucha, doña Rosy? Ok, ok. Está bien.
Y una forma en que doña Cristina se va a ir preparando es que va a acompañar a cada maestra cada domingo. Ella se va a conectar para ver cómo ustedes enseñan, cómo enseña doña Rosy, cómo enseña Paola, cómo enseña Maricruz, y ella va a ir aprendiendo de ustedes por mientras. Entonces ella va a acompañarles cada domingo y de esta forma ustedes van a modelar para ella de cómo enseñar la palabra de Dios a los niños. Ella va a empezar ayudando de esta forma y cuando tenemos reuniones de maestras, ella va a participar. Estamos. Hermana Cristina es rápida para entender, para comprender. Fue todo lo contrario que ella me dijo al principio, cuando estábamos empezando el discipulado, y fue todo lo contrario. Ella, en realidad Dios ha hecho en hermana Cristina algo muy grande en su vida espiritual. Amén. 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 Hermano Walter, entonces puedo orar por ella y orar para que Dios nos siga proveyendo más personas. Hay muchas cosas que se necesitan hacer en la iglesia y necesitamos que Dios en su misericordia nos siga ayudando. También oremos por la abuelita de Ashley, que nos ha pedido que oremos por la salud de ella. Entonces, Walter, ora, por favor. Sí, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos, agradecerte siempre por todo tu santo amor, tu misericordia. Dios, y qué bendición esta noticia de que doña Cristina entra al equipo de maestra. Bueno, Dios, qué bendición, de verdad. Gracias, Señor, por ella y que siga bendiciendo, preparándola, seguir adelante, haciendo tu voluntad, Señor. Guíale siempre con tu Santo Espíritu, Dios. Igualmente a cada una de las maestras que son excelentes, las ponemos en tus manos, Señor. Bendice a cada una de ellas también, Señor. Que así, Señor, nos siga supliendo más de personas, obreros, que estén dispuestos a servirte, Señor, a honrarte, glorificarte, Dios, así como ella, digamos, también ocupamos. eh, Cada uno de nosotros tenemos los dones y la habilidad que tú nos has dotado, Señor, para servirte, y pues lo que hay que hacer es saber aprovechar esta oportunidad de bendición para honrarte a ti, Señor, y en esta iglesia que pues necesitamos un equipo de limpieza, o el equipo de, bueno, está el grupo Samar, gente, digamos, que esté dispuesta también a unirse al grupo Samar, más diáconos, más de grupo de oración, de evangelismo, de todo, Señor, que tú disponga en nuestra vida, que nos ayude pues a hacerlo de la mejor forma para honrar y gloria a tu vida, Dios. Gracias por esta bendición, por nuestro pastor Don Johnny, síguele bendiciendo, Señor, fortaleciendo, sana sus heridas, cada uno de sus hijos, siempre los ponemos en tus manos, Señor, por favor, prospérelo, Señor, llénale mucha fortaleza. Y también te rogamos por Ashley, Ajá, la abuela de ella. abuelita Ashley, Señor, la ponemos en tus manos, que le bendiga Dios, y pues te rogamos por su salud, que sane de cualquier enfermedad, Señor. Tomes en tu mano la situación que esté viviendo, Señor. Eh, Tenga misericordia de ella, Padre, por toda la familia también. Por los que no te conocen, te pueden llegar a conocer a través de Cristo. Y gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, lo que nos estás dando y lo que nos irás a dar. Todo te lo debemos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 No sé si se me olvidó algo más, pero ahí seguimos orando, pastor. Ahí usted me va diciendo ahí, haciendo las pausas, y sacamos otro ratito para las peticiones. No, ya ahora Oraciones. sería hasta el final. Nada más, Ok. recordarles que Ashley es la nieta de doña Rosy, ¿verdad? Y ella está aquí con nosotros. Doña Cristina la está discipulando. Y también que la abuelita de ella tiene unos problemas físicos para que sigamos orando por ella. O tiene unas situaciones por las cuales necesita oración. También oramos por doña Laura, la situación de su casa. Que Dios le solucione todo lo que doña Laura necesita. Vamos a orar por ella al final del servicio. Ujú. Ok. Ok, entonces, hermano, vamos a... Con gusto. Estamos orando.
Vamos entonces a continuar. Estamos en el capítulo 3 de Hechos. Estamos compartiendo el tema acá de la curación de un cojo, ¿verdad? Este cojo dice acá en el versículo 3, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Digamos, vea qué interesante, ¿verdad? Él nunca se imaginaba lo que Pedro iba a hacer en la vida de él. Le dio más, bueno, muchísimo más que una limosna, ¿verdad? Se le fue dado un milagro directamente de Dios. Vea qué gran bendición. Él no se lo esperaba. ¿Sabe cuánto tiempo el cojo tuvo ahí? ¿Por cuánto tiempo pudo haber estado pidiendo limosna ahí, verdad? Pero el asunto que él, ese era el interés de él y salió más bien ganando más. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir leyendo lo que la Biblia nos dice acá acerca del cojo, ¿verdad? Dice que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, ve qué interesante esa parte, ¿verdad? Míranos. ¿Por qué Pedro y Juan le tuvieron que haberle dicho, míranos? ¿Ah? Para que él pusiera toda la atención lo que ellos iban a hacer, me imagino, cualquiera puede pensar así eso, ¿verdad? Pero usted eso me hace pensar a mí que cuando uno está hablando con una persona y tiene la mirada puesta en otro lado, se siente feo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Verdad? Pero aquí Pedro le dice, vea, mírenos, le dice, ¿verdad? Ok, entonces dice que dice más, bueno, que estamos, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, ¿verdad? Estamos ahora en el versículo 6. Ajá. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, Pedro no tenía absolutamente nada, digamos, para darle ni plata ni oro, o sea, absolutamente nada. Ujú. En el nombre, viene y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta parte me gusta mucho, ¿por qué? Porque, hermanos, vea que aquí Pedro le dice a ellos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, ¿qué damos nosotros cuando casualidad nos topamos con algún hermano, o algún familiar, o alguna otra persona? ¿Qué le decimos? A mí me gusta mucho, me gusta y he aprendido mucho del tiempo que he conocido a Cristo, que el dar un Dios te bendiga es una gran bendición, ¿o no? Amén. ¿Mm? Amén. Sí, sí. El dar, Dios te bendiga, Dios te acompañe. Dígame si no es una gran bendición. Vea lo que Pedro aquí dice, no tengo ni oro ni plata. O sea, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, la bendición de Dios. Ujú. ¿Mm? Sí. Pero lo practicamos muy a menudo, ¿o no? ¿Bendecimos a otras personas de esta forma o no? ¿Lo estamos practicando? Ujú. Que nos nazca en nuestro corazón, que esa persona sea bendecida por el Señor. Ahí queda la pregunta, ¿verdad? Ujú. Ahí queda, como dicen, solo Dios y usted lo sabe. Ok, entonces dice, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Entonces dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró
con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Vea que esta persona, dígame si no recibió a Cristo en su corazón. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Mm? Aquí yo creo que él recibió la salud y, La salud. Ajá. y lo más obvio que uno piensa es que también se llegó a convertir, ¿verdad? Sí, porque vea que después más adelante dice que lo vieron andar y alabando a Dios. Exacto, exacto. Es que le digo así porque hay mucha gente que Jesús sanó, fueron gente que sí, que él la sanó, pero no, quizás algunos de ellos o varios de ellos no se convirtieron. Sí, exactamente, pero cada caso es un caso, como dicen, ¿verdad? Exacto, Pero exactamente. este caso es muy diferente a muchos porque, bueno, al ver que él podía caminar, brincar y todo eso, la alegría lo abrumaba de poder, digamos, de caminar y brincar y toda la felicidad del mundo y todo eso. Este hombre tuvo que haber creído, porque vea que también semejante milagro dice que él dice que andaba y alababa a Dios. Sí, ese es un buen ¿Verdad? fruto de que puede estar mostrando que realmente él se convirtió, el que esté alabando a Dios, exactamente. Amén. Exactamente. También vemos ahí, ¿verdad? En este hombre que Dios lo sanó por medio de Pedro, pero ellos estaban revestidos, ¿verdad? De mucho poder. Ya, y ellos anduvieron con el Señor, ¿verdad? Entonces ellos estaban revestidos, llenos del Espíritu Santo de Dios. También vemos los 10 leprosos que Jesús sanó, que solo uno regresa para darle gracias a Dios. Y Jesús le pregunta, y no fueron 10, los otros 9, ¿a dónde están? Entonces ahí vemos el fruto de ese otro, ¿verdad? Que se regresó alabando y glorificando a Dios porque había sido sano de, creo que, no La sé, lepra. la lepra. Sí. En ese caso solo él se convirtió y los otros 9 fueron sanos, pero no se convirtieron. Pero da el fruto de este cojo que alaba a Dios, ¿verdad? Entonces pareciera que el cojo sí conoció al Señor también. Sí, amén. Y vea que todo el mundo se sorprendía ahí al ver lo que podía caminar y brincar y andar, ¿verdad? Que se asombraron y comenzaron a decir, pero hey, este no es el que estaba ahí cojo pidiendo limosna en la puerta de la hermosa. Y todo el mundo admirado, ¿verdad? Por esto. De hecho, en el versículo 10 nos dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y ¿Verdad? hermano, ahí en Hechos 4:22 dice que él tenía Sí. más de 40 años, este hombre. Sí, 40 años exactamente, sí. Y lo interesante es como otras veces hemos hablado, cuando una persona, digamos, si hay una persona coja y lo operan y después de la operación se cree que va a caminar, no lo operan y le dicen, ahora sí váyase caminando para la casa, sino que tiene que ir primero a rehabilitación hasta que él se acostumbre. El milagro que Pedro hizo aquí, o que Cristo hizo a través de Pedro, fue tan grande que este hombre no necesitó ni rehabilitación. De una vez anduvo y empezó a saltar. Eso es un totalmente milagro. Eso es de verdad que era sorprendente ese milagro. Sí, Amén. es el poder de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, todo el pueblo acá prácticamente estaba atónito de lo que había pasado, ¿verdad? Y estaban ahí, que creo que entonces, se aglomeraban más y más y después se sorprendía lo que Pedro había hecho acá, ¿verdad? Prácticamente, las maravillas, pero muchos de los que me imagino estaban ahí tenían la mirada puesta en el poder de Pedro, ¿verdad? Pero Pedro les dice aquí claramente, ¿qué les pasa a ustedes? Les dice, porque ustedes se imaginan que somos nosotros, que no, Señor, están equivocados, les dice.
Y entonces, aquí es lo que vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 11, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Qué interesante, ¿verdad? Lo que ellos le están declarando acá al pueblo. Completamente le están haciendo ver que no fue por algún poder de ellos o alguna cosa en absoluto, ¿verdad? Sino que les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Y qué interesante esta parte, ha glorificado a su Hijo, ¿verdad? Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Ya cuando Pilato había prácticamente resuelto dejarlo libre, ellos impidieron prácticamente, ¿verdad? Sigue diciendo acá, cuando había resuelto ponerle en libertad, dice, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se odiese un homicida. Qué duro esta parte de acá. ¿Por qué? Porque en aquel entonces este pueblo estaba ciego, prácticamente no reconocía a Jesús como el Salvador, el Hijo de Dios. Aquel entonces, me pregunto si alguien que nos esté escuchando en este momento, pero podemos imaginarnos que lo mismo hoy en día nosotros podemos hacer lo que en aquel entonces esta gente hicieron, que negaron a Jesús. Hoy, dígame si muchas personas no niegan a Jesús. Sí, ¿Ah? La gran mayoría. Y sí, eligen un homicida. ¿Quién es el príncipe de este mundo? sí. Satanás. Satanás. Él ha Y es sido homicida, homicida. Exacto. ¿verdad que sí? Así es. Entonces, ¿a quién está eligiendo usted? Ujú. Si ¿A quién rechazan a prefiere Cristo, usted? si Ujú. rechazan a Cristo, eligen a Satanás. Sí, Eh, así es. Entonces, vea qué interesante, lo que fue escrito en aquel entonces es para nuestra enseñanza, dice la Biblia también, ¿verdad? Lo que fue escrito, no sé si en qué versículo, no me acuerdo el pasaje ahorita de que decía que todo esto fue escrito para nuestra enseñanza. Y Romanos prácticamente, 4. Romanos 15:4, amén. sí. Y se Entonces, refiere más que todo ajá, a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero sí, también aquí en Hechos es para aumentar nuestra fe, para ver también, en este caso, la transición de los primeros cristianos del judaísmo al cristianismo, ¿verdad? amén. Sí. Y, perdón, Eso, y sí, Dios también, ¿cómo se llama eso? Lo que está haciendo con estos milagros es certificando que el mensaje de los apóstoles y el mensaje de Cristo era de Dios, ¿verdad? Dios está confirmando su palabra. Así que por eso es que hoy día no vemos milagros como estos, con abundancia y con milagros como estos hoy día en este tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que ya Dios confirmó su palabra con estos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, dice en el libro de Hebreos, creo que capítulo 2. Entonces, aquí Dios está confirmando su palabra por medio de estos milagros. Sí, amén. 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 Entonces, vea qué enseñanza, ¿verdad? Que si usted no conoce todavía al Señor y pues nos está escuchando, pues acá Dios le habla a través de su palabra. Quiere que usted venga a los pies de Cristo, ¿verdad? Para que amén. sea salvo. Y sin embargo, aquí esta gente dice que más vosotros, dice, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se odiese un homicida. Así Entonces, es. ve qué curioso, porque otra parte de la Biblia nos habla que
la amistad del mundo es la enemistad contra Dios, ¿verdad? Si somos amigos del mundo, entonces somos enemigos de Dios, Ujú. porque recuerde que nosotros éramos antes enemigos de Dios, incluso nos dice en la palabra, ¿verdad? Que éramos hijos de ira. Ujú. Walter, Entonces, señora, sí, señora. perdón, Diga. Romanos 15:4. No. Romanos Bueno, 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Amén. 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 Ok, Sí. entonces la esperanza nuestra es siempre Jesús, nuestro Señor y Redentor, ¿verdad? Amén. Y Pablo, entonces, perdón, acá, vea que no solamente hoy en día, pues, bueno, sí, señor. no, nada más que Paola está Sí, compartiendo señor. el mismo versículo, lo está compartiendo Paola en los dos chats de la iglesia. Romanos 15:4, el que acaba de leer doña Rosy, sí. Gracias. Excelente. Sí, excelente. Entonces, ¿a quién elegiría usted? ¿A vivir en las cosas del mundo, en los placeres del mundo, en los placeres carnales, en los placeres de la vista, los deseos, los deseos de la carne? ¿A qué lado, a quién quiere usted elegir? ¿A Jesús, que Amén. dio su vida para que usted tenga vida eterna? ¿O los placeres del mundo? Amén. Entonces hay que dar esta pregunta, ¿verdad? Para que lo reflexione. Si usted aún no ha reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Que vino para salvarle. Amén. Hermano, Y sigue diciéndonos acá, dice, sí, señor. sí, prácticamente ya se nos fue el tiempo, pero termine ese pensamiento y terminamos. Uy, ese rápido se me fue, ni cuenta me di. Sí, se nos fue volando, pero gracias a Dios es porque ha sido de mucha bendición. Sí, voy a marcarlo acá porque todavía nos falta el capítulo 4, porque ahí nos habla mucho, bastante. Ok. Cuando llevan a Pedro, ¿verdad? Ahí Ujú. a declarar y todo esto, pero bueno, y sí, bastante interesante. Gracias a Dios por su palabra que nos emociona cada día aprender más, y ese es yo le animo también que esa emoción lo tenga usted en su corazón cada día, aprender más del Señor, conocerle más, vivir para Él intensamente, porque para eso estamos llamados. Recuerde que a Él sea siempre la honra y la gloria. No debemos de conformarnos con poco, sino con la abundancia que Dios tiene para nosotros. Él quiere darnos siempre lo mejor. Él quiere darnos más y más, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos quedamos, como dicen, quedito, frío, un poco, tal vez no es frío, pero sí nos quedamos como, digamos, neutro, como que, o tal vez ni neutro, ¿cómo diría la palabra? No aprovechamos esa gran oportunidad que Dios ha puesto a través de su palabra, que nos ha enseñado, que debemos de compartir, ¿verdad? La palabra del Señor, cada día edificarnos más espiritualmente. Amén. Ese es el mensaje, ¿verdad? Prácticamente. Y si usted no puede hacer nada de esto, si usted no conoce el autor de la vida, el autor de la fe, ¿verdad? El autor de la vida, como decía aquí en el capítulo 15, capítulo 3, del versículo 15 de Hechos, dice, y matasteis, dice, al autor de la vida, dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice, ¿verdad? Amén. Y por la fe en su nombre a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Usted Amén. quiere ser sano físicamente, espiritualmente? Vea la palabra de Dios que nos ha enseñado hoy. Este cojo, ¿cómo le sanó? ¿Cómo este cojo glorificó? Dice que alababa al Señor después de haber hecho su milagro. ¿Mm? Amén.
Entonces, le invitamos, le animamos, que conozca al autor de la vida, que no lo niegue, que usted viva para él. Reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesús, que murió por usted y por mí, ¿verdad? Y aquí vamos a dejarlo entonces, hermanos, para compartir la próxima que nos toque, para terminar ahí, porque es bastante muy emocionante. Me gustó mucho porque ayer que estaba preparando este mensaje, digamos, este devocional, me llamó mucho porque, wow, no necesito tener un montón de dinero o no tener esto o lo otro para yo hacer la cosa que Dios quiere hacer a través de mis maravillas. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Un Dios te bendiga. Una oración. Un animar a otro hermano. Un compartir la palabra de Dios. Estos devocionales que estamos nosotros compartiendo. Todo esto son bendiciones, hermano, que debemos de aprovecharlas. Y no son en vanos. No son en vanos. Amén. Esto nos debe de ponernos a reflexionar mucho para seguir adelante sirviendo al Señor como Él quiere y no como nosotros queremos, que nos dé fortaleza, porque a veces la rutina, el día a día, el cansancio, el trabajo, el estrés de la calle, de los problemas económicos, de esto y lo otro, eso nos cansa, claro que sí, pero dígame si no es el Señor el que nos sostiene y nos ayuda a seguir siempre adelante. Amén. Hasta hoy Él ha tenido su misericordia con nosotros y seguirá bendiciendo conforme a su voluntad y amor. Y seguir adelante, hermanos. Entonces le animamos que sigamos siempre adelante, sirviéndole al Señor. Hermanos, pastor, esto es, digamos, por hoy, porque yo creo que me pasé un poquito, ¿no? Ya terminamos, sí. Está bien. Y entonces continuamos en otra ocasión que usted le toque, ¿verdad, hermano? Sí, señor. Muchas gracias, Sí. hermano Walter. Dios le bendiga. Uh-huh. Y que podamos, Amén, gracias. sí, que podamos escuchar esas cosas y ver el poder de Cristo, ¿verdad? El poder de Cristo, en este caso a través de Pedro, Amén. ¿verdad? Lo que hizo en este hombre y lo que Dios ha hecho en nosotros y quiere hacer. Que podamos creer que Dios puede hacer grandes cosas, nos puede hacer caminar como Él quiere que caminemos. Para terminar, Amén. el hermano Luis Fernando, vamos a ver si puede quitar el silencio. Hermano Luis, vamos a ver, puede leernos, yo voy a orar y después usted puede leernos Judas, el versículo 20 al 25, por favor, para terminar el servicio. ¿Cómo siguió, hermano? Bien, gracias. Ok, qué dicha. Oremos. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido, que podamos ver el poder de Cristo. Qué milagro más grande de darle esa salud a este hombre que de más de 40 años, Señor, que era cojo. Y tú lo levantaste y así tu nombre fue confirmado. Que tú has sido glorificado a la diestra del Padre desde el día después de haber resucitado varios días después, tú fuiste glorificado a la diestra del Padre y ahí vemos tu poder y también podemos verlo en nuestra vida, transformándonos y cambiándonos y haciéndonos caminar en tus caminos como tú quieres. Ponemos a doña Laura en tus manos, Señor, la situación de su casa. Ponemos a don Mario también en tus manos, a sus hijas. Señor, que tú les ayudes, ayuda a doña Laura en su salud también. Y también, Señor, que guíes a cada uno y que cada uno pueda creerte, pueda seguirte. También te rogamos que sanes a la hermana de Walter, por favor. Que sanes también a don Alfredo, Señor, que está muy mal de salud, que él pueda conocerte. Que la operación de la esposa de Walter, Señor, salga excelente. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Luis Fernando. Pero Amén. vosotros, Amén. amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre, por su carne. y a aquel poderoso para guardaros y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mañana nos vemos a las 7:45 para continuar con la lección 8 del estudio Apocalipsis tomo 2. Terminen la tarea, los que no la han terminado, avancenla más. Y mañana nos vemos a las 7:45 de la noche. Y el domingo a las 11, ¿verdad? Si Dios quiere, la lección, cómo vencer los temores. A las 12 la lección para los niños y a las 12:30 la predicación. Amén. Dios les bendiga a todos grandemente. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas Amén, noches. buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Chao. 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 Amén, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. 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 Chao.